Bueno, señores, y aquí de vuelta estamos con una persona que sabe de esto, de podcast, sabe de lo que está pasando en nuestro país, República Dominicana. Es como una revolución. Todo el mundo, una fiebre, una conexión, ¿eh? Estamos aquí con Diógenes Enríquez, tiene 10 años ya trabajando marketing, está muy de cerca con los periodistas, con los comunicadores y muchos profesionales que están emprendiendo en esto de expresar sus ideas y sus proyectos a través de la comunicación y el podcast. Bienvenido, Enríquez, a este programa. Muchísimas gracias, doña Wendy y don Miguel Franjul. Antes que nada, quiero decirles que para mí es un honor compartir con ustedes. Estar sentado con ustedes realmente es un honor que no todo el mundo y un privilegio que no todo el mundo tiene. No creas eso, el privilegio de nosotros. Porque nosotros, como artífices que somos de medios de comunicación, porque trabajamos y hacemos una noticia, digo artífices para no decir obreros, que finalmente somos obreros, siempre nos encanta compartir esa experiencia con los que están y con los que, incluso con el caso tuyo, estás, digamos, desarrollando estos formatos que estamos hablando ahora, podcast y marketing. Sí. Y te hemos escogido porque pensamos que tienes talento. Gracias. Tienes un tiempo ya trabajando esto y vemos con la profesionalidad y seriedad que haces tu trabajo. Cuéntanos un poco de lo que haces en esta materia. Sí, bueno, antes que nada quiero decirle que justamente el podcast es una respuesta natural al desarrollo de la comunicación y por eso lo hemos podido ver en todas las facetas, no solamente para comunicadores, sino que doctores, abogados, todos han incurrido en trabajar esto. Y con relación a lo que usted me pregunta, bueno, yo tengo la experiencia que vengo desde allá hace 10 años trabajando en marketing. Y esto me ha permitido encontrar clientes, encontrar personas que su trabajo es justamente vender ideas, vender proyectos, vender comunicación. Desde hace 10 años, de hecho, nosotros hemos podido trabajar con cocineros, hemos podido trabajar con gente de los medios, con farmacias y en todos, casi en muchísimas estrategias de comunicación que hemos trabajado, siempre nos han pedido incluir la parte de podcast. Ah, pero qué interesante, pues, Sí. porque han descubierto que, Claro. Correcto. que es una vía para llegar muy lejos y La vía más fácil. a públicos distintos. Correcto. En una ocasión nosotros tuvimos un cliente que fue uno de los más importantes en ese momento y él era agente inmobiliario. Y él nos decía, ¿cómo yo puedo conectar lo que yo estoy haciendo con mi trabajo? Y bueno, justamente creamos un podcast que tenía que ver sobre los beneficios de la ley de primera vivienda y de todo lo que venía ocurriendo en el sector construcción. Y esto no solamente le permitió un mayor alcance, sino que en términos de percepción de su imagen ante el público, era como de que tiene mucho conocimiento, de que te podía asesorar mejor. Entonces, en cuanto a proyección de marca personal, el tema de los podcasts ayuda muchísimo. Pero también hay que tener cuidado, Diógenes, o sea, porque la gente ve el podcast como un recurso maravilloso. Que dice, bueno, Sí. el usarlo me permite a mí llegar muy lejos. No, no necesariamente. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, primero, hay que identificar cuál es la audiencia etaria que más consume ese producto. Sí, O sea, porque una gente ya de cierta edad, más reposada, busca información o cosas de interés en otro formato, como por ejemplo el periódico impreso. O sea, pero la mayor audiencia está de 35 años hacia abajo, o sea, porque son jóvenes que tienen ya un ritmo de vida, un modus vivendi, que tienen que estar ocupados en muchas cosas, que reciben mucha información. Entonces, tú captarlo y tú engancharlo con sí. un podcast que tiene que ver con asuntos inmobiliarios. O sea, llama la atención de que haya tenido, ese cliente haya tenido muchos negocios, porque... No, el- yo quizá hoy no puedo asegurar que él tuvo mucho negocio. ok. Ahora, fíjese que yo mencioné el hecho de marca personal, de cómo él puede proyectarse mucho mejor, pero sabemos que el podcast todavía tiene sus limitantes, sobre todo porque se trabaja mucho con nichos y los Exacto. nichos se tienen que crear desde cero. Un nicho, por ejemplo, de temas inmobiliarios no es algo que
tú lo puedas crear de la noche a la mañana, porque cuántas personas están interesadas en escuchar sobre beneficios de primera vivienda. Eso es un tema Sí. que realmente puede generar mucha... Y más ahora entre los jóvenes que no están Atracción. pensando en comprar Sí. vivienda. Sí, exactamente. O Puede sea, generar, ese nicho no vas tú a convencerlo ni a traerlo. sí, puede generar mucha atracción, pero depende el medio. Algo que es importante destacar es el hecho de que mucha gente entiende de que, y bueno, hoy tenemos como un pequeño listado de las personas que han incurrido, que han llegado, Optado. que han Incursionado. optado por este formato. Es incursionado. Pero exactamente, han incursionado en este formato, pero no necesariamente quiere decir que están haciendo podcast. Porque el formato es más bien, o sea, hay que diferenciar. El formato realmente se utiliza porque ayuda mucho. Es un formato jovial, es un formato que vende, que tú, como usted mencionaba al principio, tú lo puedes escuchar mientras vas de camino al trabajo, porque tú lo tienes siempre disponible en las plataformas digitales. Ujú. Ahora bien, todos sabemos que, por ejemplo, en televisión hay temas de costos operativos. Esto es un formato que ayuda mucho a que las plataformas televisivas puedan tener mucho contenido sin necesidad de incurrir en diálogos técnicos, en muchísimas personas de No es solamente eso, sino que, o sea, el mismo podcast como producto peculiar Sí, tiene más salidas, se ve en cualquier momento, no tiene que estar sometido a, digamos, al horario, como hablaba Wendy al principio, Claro. de una pantalla. Es decir, que es un producto que te lo puedes llevar y ver cuando tú quieras. O sea, que no tiene caducidad de inmediato, correcto. como o sea, un periódico, un periódico del día hoy, tú lo ves, lo lees, Ya pero al si, día si siguiente dentro se de acaba. 4 días tú vas a buscar, el periódico es viejo, no. Pero el podcast que tú hagas hoy, eso no, la caducidad no es Sí. tan inmediata. Tú lo puedes ver en cualquier momento y te llaman la atención. Así es, y hay que seguirlo trabajando, Diógenes, ¿verdad? Porque todavía las personas, por ejemplo, los que apoyan en el patrocinio, se van bien a lo tradicional, a los medios de comunicación Claro. formales, que es en lo que ya tienen un tiempo. Y la confianza. Y la confianza, Ah, porque eso. ya tienen un tiempo demostrado. Pero ¿qué pasa? Que hay como algo masivo, como tanta gente y tantos profesionales y sobre todo tantos emprendedores que hay que ayudar. O sea, tantas personas con iniciativas que se están iniciando en este podcast que hay que empujarlos, porque fíjate, la ley laboral y lo que la tendencia es a que la gente no necesariamente tenga que tener un empleo, puede tener un negocio como tienes tú, que eres un muchacho joven y ya tienes 10 años con una empresa, ¿verdad? Global Line Line Global. Market, ¿verdad? Y él tiene 10 años con una empresa, entonces esta Oye, pero mira farm, el nombre de la empresa. sí, como un nombre internacional. Sí. En inglés, pero es para cobrar más. Claro, O sea, para yo- poder cobrar. le ponen el Para nombre en mandar inglés factura en dólares. Pero quiero decir, si la humanidad y la sociedad dominicana está empujando a la gente o enseñándole que no necesariamente se obtiene dinero de un empleo, que puedes vender y hacer tus propias cosas, entonces tenemos que ayudar a esa sociedad joven a que siga emprendiendo. Sí. Y uno de los emprendimientos importantes es iniciar con un canal de podcast si eres periodista, publicista o mercadólogo. Ahora, si eres ingeniero, eres abogado, también porque te va a ayudar a conectar como hemos dicho que estamos conectando, ¿no? Sí, lo más importante es en este momento que la gente sepa que no necesariamente porque tú tengas un podcast, tú vas a lograr muchos recursos económicos, porque está la parte que usted mencionaba que tiene que ver con la comercialización, Sí. que no necesariamente tiene que ver con mucha audiencia. Es decir, ahora mismo las grandes marcas confían mucho en los medios tradicionales, a diferencia de lo que la gente crea. Si se hiciera hoy, bueno, que lo hay, estudios de cómo las marcas invierten, casi el 90% de su inversión, yo solo puedo decir que va para radio, va para televisión, va para prensa. Sí. Y de hecho, siéntense a escuchar la radio, está llena de comerciales. Y todo eso te dice a ti, te da una idea de que los medios tradicionales todavía tienen una alta incidencia en la población. Entonces tienen menos audiencia, pero más apoyo económico. Sí, porque Siguen hay una conservando, diferencia sí. que tiene que ver con la confianza. Es decir, lo que firma don Miguel Franjul en el Listín Diario a nivel de editorial no es lo mismo que escriba Juan de los Palotes en Twitter. Ese Juan de los Palotes puede tener 100 retweets,
puede tener 1000 respuestas y el de don Miguel Franjul puede tener apenas 30 o 40. Pero a nivel de confianza en lo que se está diciendo, sabemos que eso es real. Lo que se dice en las redes sociales no tiene un filtro de lo que es mentira y de lo que es verdad. Y por eso es que se hablan tanto de leyes que puedan regularizar el tema, así por decirlo, de la libre expresión, porque cualquiera puede decir muchísimas cosas, pero ¿dónde está la confianza en La credibilidad y la profesionalidad? Pero Miguel justamente participa en un proyecto de reforma de la ley 6132 sobre la expresión y difusión del pensamiento, donde se está trabajando arduamente por regularizar la Correcto. comunicación digital, que hayan aprobaciones Bueno, de las personas que van a hablar y esto. Ya estoy hablando de marcos legales. Sí, Claro, eso está en discusión en el Congreso. Se ha levantado una alta polvareda por algunos aspectos incomprendidos de la ley, pero en el caso de Diógenes, él está poniendo de relieve que las plataformas tradicionales siguen preservando todavía un nivel de apoyo publicitario. Porque, bueno, porque entonces tú dices, ok, la única manera que tú tienes de monetizar un podcast es consiguiendo suscripciones a través de YouTube, de otras plataformas grandes. O conseguir un patrocinio. Claro, o un patrocinador, un sponsor de eso. que no es tan fácil. Que no es fácil. Entonces, hay otra cosa. O sea, fíjate, si hay una tendencia muy grande en la audiencia a consumir productos audiovisuales, es decir, el podcast oral y el video, sí, pero no lo quiere con anuncios. Sí. Lo quiere un Ese es un contenido premium problema. que sea un contenido premium que no sea interrumpido por anuncios. Mira, ese es uno de los grandes problemas que tienen digamos, los medios que Sí. están apelando a estos productos, a estos formatos. Como te decía al principio, nosotros, o sea, los medios de comunicación impresos están explotando recursos audiovisuales para poder sostenerse. Pero por eso, Miguel, también la publicidad, en medio de esta vorágine de cambios tecnológicos, la publicidad se ha transformado también, porque ahora la publicidad, tú sabes que tiene 1000 formas de presentarse, porque el público quiere contenido informativo, pero no quiere que lo obliguen a comprar algo, un producto. Sí. Entonces la publicidad se reinventó, te está mostrando el anuncio Ujú. a manera de noticia, a manera de reportaje, a manera de algo gracioso, entretenido, a manera de chisme, a manera de algo muy Sí, pero personalizado, no todo se puede como vender, está ¿verdad, pasando con la Diógenes? gente. No todo se puede vender por No todo se puede vender. eso. Ahora bien, nosotros tenemos que tener claro que una de las cosas que han hecho que este formato sea un poco exitoso es que muchas veces la publicidad lo venden como nativa. O sea, la publicidad es como parte del mismo contenido. Si yo tengo una empresa que vende agua, pues yo trato de tener mi botella de agua aquí, Sí. cosa que no es novedoso, porque eso se hacía desde los siglos pasados. Oye, la película te ponían Exactamente. un tipo fumando un cigarrillo Con el la nombre. caera. Sí. O veía así de que en medio de que al socaire una botellita de Coca-Cola o ella era una publicidad indirecta. Digo, hay maneras de hacerlo. Pero usted ha visto que ellos te ponen el contenido, te hacen el contenido, hacen el guión que incluye mencionar el agua de alguna u otra forma dentro del contenido, sin irse a una pausa comercial. Sí. Que eso es lo que beneficia que muchas marcas también sientan atracción por este tipo de formato. Y también, Diógenes, se utiliza el hacer la publicidad como información, o sea, no decir vengan, compren, sino hacer un historial sobre el agua. Claro. El agua es Se vida, necesita para está en tal las cual cosa. fuentes, Sí, sí. esto tú lo necesitas para hidratarte, te dan información de cuántos mililitros hidrolitros tú necesitas en tu cuerpo para que tus venas funcionen bien, y al final eso te va a dar deseo de consumir agua. Claro. Y de alguna manera al final sale Pero el no nombre. cualquiera. Y- Y es una forma, Aquí yo te promoví. una forma de vender muy Te activa. hacen un storytelling, inician con una historia Sí. donde te incluyen de cómo esa agua le salvó el día. O sea, Sí. yo tuve un día terrible corriendo en el Mirador Sur, luego no encontré agua, pero gracias a Dios encontré esta agua por un señor que la vendía. O sea, te venden una historia que te hace ver algo más allá de las Sí. marcas.
Porque los publicistas han visto que realmente el drama, el de entretenimiento y lo que le pasa a los demás interesa. Entonces, cuando te cuentan, por ejemplo, cómo esta empresa llegó hasta aquí, Sí. entonces la gente se interesa no Sí, por el producto, las historias de éxito las también, historias, déjame decirte, llaman mucho la atención. sí, Y también eso, los tutoriales, los consejos. Fíjate que hay muchos psicólogos que han tenido mucho éxito haciendo podcasts que dan información vital. Pero ahorita cuando estamos hablando, que se me había pasado y no quisiera que pasarlo por alto, o sea, del boom, como tú llamas, el boom de los podcasts. Hay un fenómeno en los Estados Unidos interesantísimo porque grandes figuras de la comunicación, de los medios formales, que salieron de los medios, comenzaron a desarrollar podcasts su y propio están proyecto. teniendo, Un repunte. como Rogan en los Estados Unidos, una audiencia mayor Sí, que la de los mismos medios donde salieron. O sea, así mismo es. un fenómeno. Pero aquí en este país, Sí. Diógenes, cuéntanos cuáles personas ya de la comunicación Del- tradicional han pasado al formato podcast. Uno que debe conocer, don Miguel, Luisín Jiménez, Luisín Mejía. Mejía, Sí, a Luisín sí. Mejía. Luisín Jiménez y Luisín Mejía Sí. han trabajado Podcast. el formato podcast y le ha ido muy bien. Pero nosotros tenemos figuras como la talla de Luz García, Sí. que de tener un super programa, una super escenografía, sus mejores entrevistas ahora más humanas, más profundas, son en el estilo podcast. Ingrid Gómez de Mujeres al Borde Sí. trabaja un estilo podcast por Telesistema. De hecho, Telesistema ahora mismo tiene grandes programas con muy buen repunte, con muy buena audiencia en este formato, como Roberto Salcedo con Claro, por eso conversaciones. hizo el ayornamiento del sistema con estos formatos. Claro, claro. Está también Joni Estrella y otro grupo de mujeres que han pasado de la radio tradicional simplemente Claro. al podcast. Pero no quiero dejar de mencionar como, por ejemplo, los Gómez Podcast, que es un Gómez bastante famoso y popular dentro de la juventud por la forma en que hablan, porque no tienen límites en decir las cosas, en hacer sus historias personales, que han tenido muchísima relevancia. Así es, Miguel, solamente faltaba que entre periodistas utilizara Sí, pero también este formato. déjame también señalar que este es un fenómeno, formato que se concatena con una tendencia en la que ya cualquier persona que tenga habilidades, que tenga información, que tenga recursos, puede también ser exitoso en la comunicación. Ahí salen los TikTokers, salen los YouTubers, Sí. salen los influencers. Entonces, esa comunidad, oye, influencers, TikTokers, YouTubers y podcasters están ejerciendo un fenómeno revolucionario en la comunicación mundial. Así es, esos son los O sea, llamados y tienen que emprender, Miguel, en Sí, un y proyecto. entonces, fíjate si es así que antes decía, bueno, tú podías desmeritarlo. Ah, no, porque te ha aparecido por ahí haciendo influencer, qué sé yo, qué cosa. No, fíjate que ya en la Casa Blanca, y ahora mismo en estos días vi que también lo hizo el presidente de Colombia, Petro, reunión exclusivamente con influencers Sí. Claro. para transmitir algún conocimiento y que por ahí, digamos, se difundan información. Y lo mismo hacen en la casa. Le están dando una categoría ya. Están admitiendo porque no se puede hacer otra cosa. Pero fíjate, Claro, que haya TikTokers o influencers buenos y que haya malos, bueno, eso siempre aparecerá en el Siempre. escenario. eso ha puesto en contexto, Miguel, que como hay tantas personas informales que han entrado en este capítulo, se necesita la organización, la planificación y tener ese espíritu de negocios que tiene Diógenes para poder ejecutar el emprendedurismo. Pero vamos a hacer una pausita, Miguel, Claro. y dentro de un momentito estaremos con una persona que sí sabe de cómo emprender, cómo crear una empresa, cómo echar para adelante, cómo utilizar el podcast y ser exitoso. Nos vemos un momentito.